Eterno Dios y Creador, al abrir tu palabra en esta mañana, queremos pedir tu guía, tu dirección, tu sabiduría. Háblanos por medio de ella, Señor. Enséñanos por medio de ella, oh Padre. Exhórtanos, amonéstanos. Ayúdanos a entender la gran necesidad que tenemos como hijos tuyos en nuestro caminar cristiano durante este año. Danos tu bendición, oh Dios de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé cuando usted era niño, si también tenía miedo en las noches de irse a dormir solo. Y entonces empezaba a llamar al papá o a la mamá para que le acompañase en la habitación. Y cuando el papá o la mamá entraba y se acostaba a nuestro lado, ahora de una manera tranquila y segura, nos dormíamos plácidamente. A veces en la madrugada nos despertábamos, mirábamos la oscuridad, palpábamos y nos dábamos cuenta que estábamos solos y pegábamos el grito. O a veces empezábamos a llorar. Suele suceder hoy día también con mi pequeña Aileen. Ella se duerme segura con sus padres, pero en las noches cuando se despierta, suele suceder una de dos cosas. O llega corriendo a la habitación de nosotros para subirse a la cama y entonces acostarse en medio de los dos y estar segura, protegida. O desde su habitación empieza a gritar, mamá, mamá, en ocasiones papá, o sencillamente llorar para reclamar la presencia de sus padres y de esa manera sentirse segura. Cuando vamos a su habitación y nos acostamos al lado de ella, se vuelve a quedar dormidita, está tranquila, está segura. Anoche, desde las 11:45 aproximadamente, empezaron a sonar la pólvora, los voladores, los totes, todo eso. Y yo decía que no se despierte, que no se despierte, pero fue inoficioso el pedido porque se despertó. Y empezó a llorar y a gritar. Tan pronto entré a su habitación, me acosté a su lado y la abracé, quedó nuevamente profunda. A pesar de que seguía sonando la pólvora, de que a los lados había música a todo volumen, volvió a conciliar el sueño de manera tranquila. La presencia de su padre le trajo tranquilidad. Cuando estábamos niños, la presencia de nuestros padres nos traía seguridad. Cuando estaban nuestros padres a nuestro lado, no sentíamos temor. Cuando nuestros padres van a nuestro lado y especialmente nos llevan tomados de la mano, vamos tranquilos, vamos seguros. Pero cuando estamos solos, cuando nos sentimos solos, viene la incertidumbre. Hace un par de semanas en un centro comercial, mi hija estaba entretenida allí mirando un arbolito y las lucecitas. Mi esposa había ido al baño. Así que a mí me pareció curioso y dije, quiero ver cómo reacciona ella al sentirse sola. Muchas personas rodeadas. Mientras ella estaba entretenida, yo fui y me escondí detrás de una columna grande, gruesa que había ahí, pero quedaba mirándola. Ella estaba entretenida, pero pronto se dio cuenta que estaba sola. Y empezó a mirar para todos lados, muchas personas a su alrededor, por supuesto, pero no encontraba ni a su papá ni a su mamá. Y miraba. Cuando yo vi en su rostro ya angustia y desespero y que iba a empezar a llorar, entonces salí, la llamé y ella salió corriendo y se abalanzó a mis brazos y pasó el miedo. La presencia de nuestros padres nos da seguridad. Saben, esta misma situación y esta misma experiencia es la que vivió el pueblo de Israel, la que vivió Moisés, la que vivieron grandes hombres de Dios en la historia bíblica,
pero también la que quiero dejar en esta mañana en la mente de cada uno de ustedes. Hay un mensaje maravilloso que quiero dejar en sus corazones por medio de la palabra de Dios. Es un mensaje que puede ayudarnos a sostenernos, que puede ayudarnos a salir exitosos durante este año 2022. El capítulo 33 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33, a partir del versículo 1 describe una situación que estaba sucediendo o que empezó a suceder después de que Dios se llena de enojo, de ira, porque el pueblo había estado idolatrando a un becerro. En el capítulo 33 y versículo 1, Jehová se acerca a Moisés y le dice: anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero aquí viene una mala noticia. Pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. Al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto. Ninguno se puso sus galas, pues Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco. Si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Hay por lo menos tres cosas interesantes aquí al inicio de esta reflexión. Número uno, Dios le está diciendo y le está pidiendo a Moisés que se levanten de donde están y que empiecen a avanzar a la tierra que ha prometido, que fluye leche y miel, a saber, la Canaán. Y le dice: por favor, levántense. Están muy cómodos ahí donde están. Por causa de su comodidad han estado ociosos. Han ofrecido culto a un becerro de oro. Levántense. Avancen hacia la Canaán, vayan camino a la Canaán, crucen el Jordán, tomen posesión de la tierra prometida. Es exactamente la misma invitación que Dios desea hacernos hoy día, o que hoy nos hace a nosotros. Querida iglesia, hoy más que nunca es un tiempo para levantarnos de la comodidad en la que estamos. Hoy es un tiempo y es un día para empezar a avanzar hacia la Canaán celestial. La tierra que Dios había prometido a Israel era una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena en gran manera. Pero la tierra que Dios nos ha prometido a nosotros, descrita en la primera visión que Dios le dio a la señora White, ella dijo que es una tierra mejor. Es el cielo nuevo, es la tierra nueva, es la nueva Jerusalén la que Dios nos ha prometido. Ante nosotros está una promesa grandiosísima, la Canaán celestial. Y es tiempo que como iglesia nos levantemos, nos sacudamos, nos movamos. Es tiempo de empezar a avanzar hacia la patria celestial también. Estamos cansados de vivir en este desierto que es el mundo. Estamos cansados de tantas desgracias. Estamos cansados de tanta maldad, de tanto pecado, pero también cansados de tanta comodidad espiritual, de tanta frialdad espiritual. Estamos cansados de la tibieza que nos ha rodeado y creemos que es tiempo de levantarnos y empezar a tomar posesión de una tierra mejor. Sin embargo, en el llamado que Dios le hace a Moisés, le da una muy mala noticia y le dice: suba.
yo voy a enviar a mi ángel delante de vosotros. Y es lo que Dios siempre promete a sus hijos. Dios siempre envía a sus ángeles. Dios siempre envía ayuda extra a sus hijos para que las puertas se vayan abriendo, los caminos se vayan aparejando y su pueblo transite. Pero le dijo Dios, no voy a subir con ustedes. Ustedes son un pueblo rebelde. Me van a desatar a ira y yo los voy a consumir en cualquier momento. Por eso no voy a subir. Eso produjo una aflicción tremenda en el pueblo de Dios, pero especialmente en Moisés. Moisés, de hecho, tomó una decisión. Y Moisés dice, y lo hemos leído en el versículo 15, dice, pero Señor, si tú no vas conmigo, mejor no nos movamos de aquí. Si tú no vas a ir conmigo, si no vas a ir con nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros desprovistos de tu presencia? El pueblo se vistió de luto. Dice el texto bíblico que desde ese momento se despojaron de sus atavíos. El pueblo en esa ocasión, cuando Dios le anunció y le dijo, mi presencia no va más con ustedes. En ese momento el pueblo se empieza a despojar de todos sus atavíos para mostrarse en tal cual era Dios, porque Dios dijo, despójense de sus atavíos, versículo 5, para que yo sepa lo que he de hacer con ustedes. ¿Será que estoy hablando en esta mañana a alguien que todavía está atado de cosas? ¿Será que hay alguien que necesita despojarse también de sus atavíos? ¿Será que como pueblo de Dios estamos aún enredados en tantas cosas de este mundo? Estamos con diversos atavíos que no han permitido que la presencia de Dios sea real con su pueblo. ¿Será que la presencia de Dios ha estado con nosotros? A mí me ha llamado la atención y ahora en algunos instantes voy a leer unos pasajes de la señora White de cómo cuando la presencia de Dios se retiró del pueblo de Israel, los principales judíos, los fariseos y todo el pueblo siguió creyendo que era el pueblo de Dios. Siguieron ofreciendo sacrificios, siguieron celebrando las fiestas, siguieron en los cultos como si nada. Pero dice el deseado de todas las gentes, ya la presencia de Dios no estaba con Israel. Y a veces me temo que nuestros atavíos, que muchas de las cosas que nosotros hemos acariciado y conservado, nos estén privando de la presencia de Dios en nosotros. Moisés entendía lo grave de ese asunto. Por eso se humilla ante Dios y empieza a clamar. Y Moisés empieza a decirle al Señor, Señor, si tu presencia no va a estar con nosotros, si tu presencia no va a estar con este pueblo, yo no voy a subir. Yo no voy a partir. Yo no voy a salir de aquí. Si tu presencia no va conmigo, mejor me quedo quieto y no hago nada. ¿Y saben por qué Moisés estaba tan preocupado por ello? Porque Moisés entendía que caminar sin la presencia de Dios es estar desprotegidos, es andar a merced del enemigo, a merced de las situaciones de este mundo. Andar sin la presencia de Dios es andar sumergido en la más profunda oscuridad, aunque creamos estar en la luz. Andar o avanzar sin la presencia de Dios es andar o caminar de manera incierta, sin una certeza, sin seguridad. Pero también andar lejos de la presencia de Dios es andar en angustia, y ahora vamos a mirar algunos ejemplos de ello. Es estar en angustia. Una vida sin la presencia de Dios es una vida que está a la deriva, como en un mar, una pequeña barca que ha naufragado en el mar.
Moisés entendía que él no podía darse el lujo de guiar a su pueblo, de avanzar él mismo y de llevar a un pueblo a una tierra extraña donde habían gigantes sin la presencia de Dios. Por eso noten ustedes lo que Moisés dijo. Vamos ahora al versículo 13. Leamos desde el versículo 12. Estamos en Éxodo capítulo 33, versículo 12. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Pese a que Jehová ya le había dicho, mi ángel irá delante de vosotros, pero para Moisés no era suficiente la presencia de un ángel. A pesar de que nosotros tenemos promesas de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, de que Dios envía ángeles para que estén a nuestro lado, no es suficiente la presencia de huestes angélicas únicamente. Necesitamos asegurarnos de que la presencia real de Dios está con nosotros. Y Moisés le dice: sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, miren Moisés ahora lo que está tratando de usar para convencer a Dios. Pues bien, si he hallado gracia delante de ti, te ruego. Y Moisés le va a pedir tres cosas a Dios. Número uno, te ruego, dijo Moisés, que me muestres ahora tu camino. Es la primera cosa. Yo no sé si alguno de nosotros en esta mañana necesita que Dios nos muestre el camino más claramente. Yo no sé si alguno de nosotros necesitamos en esta hora que el Señor nos señale la ruta durante este nuevo año, nos muestre el camino, nos indique cuáles son los pasos que hemos de seguir. El Señor ha prometido en su palabra: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y si hay algo que necesitamos rogarle al Señor en esta hora, es suplicarle porque también nos muestre el camino. Eso significa que el Señor nos muestre las decisiones que hemos de tomar durante este año, que nos muestre lo que hemos de hacer, que nos muestre por dónde hemos de ir. Pero sobre todo Moisés dice que me muestres el camino, y ahí viene el pedido número 2, para conocerte. ¿Será que necesitamos como pueblo adventista, como iglesia del Señor, como hijos del Rey de Reyes, aprender a conocer al Señor? Es posible que durante este año tú y yo aprendamos a tener una experiencia transformadora con nuestro Dios, pero para ello necesitamos aprender a conocerle. Pero el siguiente pedido que Moisés le hace a Dios, versículo 14, dijo Jehová, mi presencia te acompañará y te dará descanso. Miren lo que trae la presencia de Dios al ser humano: descanso. Y ahora Moisés le dice: pues si tu presencia no nos acompaña, no nos saques de aquí. Moisés le está diciendo: yo quiero la garantía de tu presencia. Yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero que tú estés con el pueblo, que estés con nosotros, que tu presencia sea real para nosotros. Y si eso no va a suceder, no nos saques, no nos movamos de aquí. Querida iglesia, pido a Dios y ruego a Dios que su presencia también sea con el distrito chapinero este año. Que no hagamos nada, que no nos movamos si no estamos seguros de la presencia de Dios. Pero creo que también es necesario ver que es importante que la presencia de Dios no solamente esté con una iglesia como colectivo, sino que también esté
de manera individual con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay algunos ejemplos que me llaman la atención en la historia bíblica de hombres y mujeres que entendieron que no podían vivir sin la presencia de Dios y que solo podían ser exitosos si Dios iba con ellos, si iba a su lado. Por ejemplo, Abraham fue uno de ellos que siempre habitó en la presencia de Dios. En el capítulo 24 del libro de Génesis y el versículo 40, nosotros leemos cómo Abraham, él mismo describe allí en el capítulo 24 y versículo 40 de Génesis, en cuya presencia he andado, refiriéndose a Dios. Dice el Dios en cuya presencia he andado durante todo este tiempo. Abraham vivió en la presencia de Dios todos los días de su vida. Y ahora al final vamos a darnos cuenta por qué es importante vivir en la presencia de Dios. Otro hombre que entendió que vivir sin la presencia de Dios era un caos fue Jacob. Se equivocó lejos de Dios, engañó a su padre, traicionó a su hermano, tuvo que salir corriendo, huyendo, porque cuando el ser humano está lejos de la presencia de Dios, solo comete locuras, malas decisiones. En esa noche que Jacob huía, cansado, fatigado, llega en medio del desierto a un punto donde decide arrodillarse para orar. Toma una piedra, la pone como cabecera y mientras clamaba a Dios pidiendo la gracia y la sabiduría, Dios se le manifiesta. Y en esa oración que aparece allí en Génesis capítulo 28, Jacob le dice a Dios: mira, Señor, si tú estás conmigo. Esa es la primera cosa que le está diciendo. Yo quiero que tú estés conmigo, que me lleves, que me des pan, que me des abrigo. Quiero tu presencia, es lo que está diciendo Jacob. Cuando nosotros vamos al capítulo 31 de Génesis, si usted puede buscar allí en su Biblia, Génesis capítulo 31 y el versículo 5, vamos a encontrar que Jacob, hablándole a Labán un día, en esa confrontación ya cuando Jacob está saliendo de la tierra de Labán, versículo 5 del capítulo 31, Jacob le dijo: veo que vuestro padre ya no me mira, le está hablando a sus esposas, perdón. Veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Si no hubiese sido por ello, lo vuelve a corroborar en el versículo 42. Usted puede ir al versículo 42 de Génesis 31. Dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y terror de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche te reprendió. Ahora sí le está hablando aquí a Labán, su suegro. Jacob está reconociendo y le está diciendo a su suegro, primero a sus esposas y luego a su suegro: el Dios de mis padres ha estado conmigo. Y como el Dios de mis padres ha estado conmigo, me ha bendecido, me ha cuidado. Si Dios no estuviese conmigo, hubiese perdido mi herencia, quizás hasta las esposas. Pero la garantía del éxito para Jacob fue que Dios estuvo con él. José en Egipto, un joven que había sido vendido, que había sido esclavo, también exclamó en Génesis capítulo 48, versículo 15. Génesis capítulo 48, versículo 15 dijo lo siguiente: y bendijo a José diciendo, perdón, aquí quien está hablando es Jacob también: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac.
Jacob aquí está reconociendo que tanto Abraham como Isaac habían vivido en la presencia de Dios y por eso Dios había cumplido sus promesas. Pero también dice, el Dios que me mantiene desde que soy hasta el día de hoy. José reconoció también que Dios estaba con él. Y por eso, cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, se le acerca para seducirlo, dice, ¿cómo pues podría yo pecar contra Dios? Porque reconocía que Dios estaba con él. Barak, otra persona que aparece en la historia de los jueces de Israel, un día le clama a la profetisa del Señor, Jueces capítulo 4, versículo 8, y le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir a pelear a esa batalla. La presencia de la profetisa de Dios le daba tranquilidad y le daba seguridad a Barak, porque entendía que con la presencia del profeta de Dios estaba la presencia de Dios. Por lo que de repente reconoce y dice, mira, si tú no me acompañas, yo no voy a ir, porque si yo voy a la batalla sin tu presencia, es ir sin la presencia de Dios. De hecho, muchos reyes consultaban a los profetas, por lo menos los reyes que fueron mucho más cercanos a Dios, consultaban por medio de los profetas a Dios para preguntarle si subían a la batalla, si iban a pelear la batalla, si iba a estar con ellos para ir. Y entonces cuando Dios decía sí, ellos avanzaban. Samuel, voy a ir rápido por el tiempo. Samuel, en el capítulo 2 de Primera de Samuel y el versículo 18 dice que Samuel ministraba en la presencia de Dios, ante la presencia de Dios. Elías, en Primera de Reyes 17:1 y en Primera de Reyes 18:15, reconoció también que él vivía y ministraba ante la presencia de Dios. Y una de sus frases cada vez que se iba a dirigir al rey Acab de Israel y a los malvados era, el Dios en cuya presencia estoy o en cuya presencia habito. Eliseo también entendió que era necesario vivir en la presencia de Dios. Y en Segunda de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 14 y el capítulo 5 y el versículo 16, manifiesta también que él habita y vive en la presencia de Dios. Esdras, ustedes saben que Esdras fue uno de los hombres que Dios levantó para reconstruir el pueblo. Y el pueblo había sido destruido y había sido esparcido por diferentes lugares porque se había apartado de la presencia de Dios. Y ahora Esdras está orando y está clamando en el capítulo 9 para que la presencia de Dios vuelva y regrese al pueblo, para que la presencia de Dios vuelva a estar con ellos y entonces ellos puedan reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y puedan volver a sentir la presencia de Dios real y personal con el pueblo de Israel. David, uno de los hombres que más anheló la presencia de Dios, él siempre decía, yo prefiero estar en la casa de Dios que habitar en moradas de maldad, prefiero estar un día en tus atrios, porque ellos relacionaban la presencia de Dios con el templo, que 1000 fuera de ellos. De hecho, en el Salmo 119, versículo 58, David le pide a Dios y le dice, mira, yo he rogado no ser apartado de tu presencia, de la presencia de Dios. En el Salmo 51, versículo 11, también encontramos una súplica sentida de David hacia Dios después de David haberse equivocado. El Salmo 51 fue el salmo que David escribió después de haber pecado con Betsabé. Pero en medio de su arrepentimiento y de su aflicción, miren ustedes lo que David le pide a Dios en el versículo 11. Y le dice,
no me eches de tu presencia y no retires de mí tu Santo Espíritu. David entendía que ser privado de la presencia de Dios lo ponía en una esfera sumamente peligrosa. Y por esa razón, David le está clamando a Dios a pesar de su pecado, a pesar de su error. David le está diciendo a Dios, por favor, Señor, no me prives de tu presencia, no me quites de tu presencia, no retires tu Espíritu Santo de mí. Y pedidos como este, David le hizo a Dios muchas veces: no me quites de tu presencia. Daniel, en el capítulo 6 y el versículo 11, también dice que los hombres encontraron a Daniel en la presencia de Dios, clamando, orando. Y Daniel fue otro hombre que vivió ante la presencia del Señor. ¿Saben qué encontré? He colocado estos. No solamente son los únicos hombres que vivieron en la presencia de Dios. Hay más, pero coloqué estos, porque si ustedes se dan cuenta, todos estos hombres que vivieron en la presencia de Dios vieron milagros. Sí, pasaron por el horno de fuego. Fueron echados al foso de los leones. Fueron perseguidos. Fueron amenazados. Sufrieron. Enfrentaron circunstancias sumamente difíciles también. José fue vendido. Fue echado a la cárcel. Estuvo a punto de morir. Pero todos estos hombres, por el solo hecho de vivir en la presencia de Dios, Dios les dio la victoria al final de sus vidas. Y a pesar de todas las oposiciones que tuvieron, Dios los sacó más que vencedores. Y sus nombres quedaron registrados como ejemplo para nosotros. Lastimosamente, también existen nombres de algunas personas, pero no me voy a detener mucho tiempo en lo negativo, de personas que quisieron huir de la presencia de Dios y su historia fue nefasta. El primero de ellos, Saúl. Uno de los errores de Saúl llevó a que Dios, le retirara su presencia a Saúl. Así lo dice la Biblia. Dice que Dios ya no estaba más con Saúl. Y en medio de esa angustia y de ese desespero, ustedes encuentran a un Saúl corriendo, tratando ahora de consultar por medio de Samuel, buscando por el Urim, por Tumim, y dice, pero Dios no me responde, pero Dios se olvidó de mí. Fue tanta la locura de Saúl, cuando fue privado de la presencia de Dios, que hasta fue a consultar a un medium. Llegó al punto de llegar a los agoreros para consultar y para saber si Dios todavía estaba con él. Y hasta el mismo diablo, por medio de aquella agorera, le dijo, Dios ya no está contigo. Y saben, Saúl murió en una amargura tremenda. De hecho, la historia bíblica dice que Samuel lloraba todos los días por Saúl. Lloraba con amargura porque amaba a Saúl. Porque Saúl, cuando fue privado de la presencia de Dios, es decir, cuando Dios retiró su presencia de Saúl, quedó a la deriva, se volvió como loco. Y Samuel lloraba por Saúl hasta que Dios tuvo que reprender a Samuel y decirle, no llores más por esa persona porque yo lo desecho, porque yo ya no estoy más con él. Hubo otra persona que intentó huir de la presencia de Dios, Jonás. Ustedes recuerdan la historia de Jonás. En Jonás capítulo 1 y versículo 3 dice que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y el huir de la presencia de Dios lo llevó a que en su vida se generase un caos, a que fuese tirado a la mar, a que fuese tragado por un gran pez. Y ahora en el vientre de aquel pez, Jonás tiene que humillarse y tiene que reconocer su pecado, que era haberse apartado de la presencia de Dios, haber querido huir. Clama por misericordia, clama por gracia nuevamente y retorna a la presencia de Dios. Muchos otros pueblos, muchas otras personas
Especialmente muchos reyes de Israel se apartaron de la presencia de Dios. Dios no los aprobaba, Dios ya no estaba con ellos. La presencia de Dios no estaba con ellos y por eso estaban a la deriva, al fracaso. Fueron entregados, fueron hechos pedazos por sus enemigos, pero sobre todo el pueblo de Israel. Dios había prometido estar con su pueblo. Dios había prometido guiarlos. Dios había estado presente en una columna de nube para protegerlos del sol y en una columna de fuego para protegerlos del frío. Y la presencia de Dios había estado con Israel. Pero cuando Israel se fue tras dioses paganos, tras la idolatría, tras tantas cosas, Dios retiró la presencia suya de Israel. Y en el momento cuando Dios retiró la presencia suya de Israel, Israel quedó a merced de la nada. Fue diseminado por diferentes lugares. Cuando la presencia de Dios se retiró de Israel, Israel quedó a la deriva de los enemigos, al punto que Israel con el tiempo terminó dejando de ser el pueblo de Dios. ¿Cuán grave es entonces andar lejos de la presencia del Eterno? La presencia de Dios se hizo manifiesta también en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo. Cuando Jesús vino a esta tierra, los discípulos, los seguidores de Jesús e incluso el mismo rebelde pueblo de Israel gozaron de la presencia real y personal de Dios. Y la presencia de Jesús en su tiempo de ministerio trajo bondades al pueblo y a la humanidad. La presencia de Jesús trajo sanidad a los que estaban enfermos, quebrantados, leprosos, mancos, cojos, ciegos, sordos. La presencia de Jesús trajo sanidad. La presencia de Jesús trajo perdón de pecados. Trajo restauración del alma. Trajo liberación de los espíritus inmundos, pero liberación también de las aflicciones. La presencia de Jesús trajo resurrección de la vida espiritual, pero también de la vida física. La presencia de Jesús en su ministerio trajo milagros, milagros por doquier. La multiplicación de panes, de peces, la sanidad, milagros. Cada día del ministerio de Jesús era un día de milagros. Su presencia trae eso. La presencia de Jesús, en resumen, entonces trajo sanidad, trajo perdón de pecados, trajo milagros, liberación, resurrección, entre muchas otras cosas. Y la más grande de todas, trajo salvación a la humanidad. Ahora Jesús termina su ministerio y en el capítulo 16 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, Dios le dice a sus discípulos, pero también es una promesa para cada uno de nosotros. San Juan capítulo 16 y versículo 6 especialmente dice, 7, perdón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, yo lo enviaré. Jesús está prometiendo al terminar su ministerio que aunque Él se va para el cielo, va a garantizar su presencia para su pueblo, enviando a otro Consolador, a saber, el Espíritu Santo. Y por eso en la gran comisión, Dios le dice, o Jesús le dice a los discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, Jesús, está prometiendo su presencia para su iglesia.
Está prometiendo su presencia para sus hijos, para los cristianos fieles, por medio del Espíritu Santo. En el pasado, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se hacía notoria, se hacía evidente. Muchos personajes, incluso como Moisés y como Abraham, hablaron cara a cara con Dios y de una presencia real. Los profetas y los otros hombres de Dios que miramos en esta hora sentían la presencia de Dios también. En el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia temprana, tuvieron la presencia personal y visible de Dios por medio de Cristo. Pero a quienes hemos llegado a los últimos días, a ti, a mí, a quienes vivimos ahora, Dios ha prometido su presencia por medio del Espíritu Santo. Por eso, querida iglesia, si hay algo que nosotros necesitamos hacer y esforzarnos durante este año, es asegurarnos de que la presencia de Dios estará con nosotros durante este 2022. Que el Espíritu Santo habite sobre nosotros. Necesitamos estar seguros de andar, de caminar en la presencia de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Dios en nuestros matrimonios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestros negocios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras relaciones interpersonales, en los proyectos que vamos a desarrollar durante este año. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en los planes, en los sueños, en todo lo que nos estamos proponiendo. Necesitamos la presencia de Dios aún en nuestros pasatiempos y recreaciones. Que estemos seguros de que los pasatiempos, de que las recreaciones, de que lo que hacemos también puede contar con la presencia de Dios. Pero sobre todo, necesitamos, como Moisés, asegurarnos de que vamos a avanzar hacia la Canaán celestial con la presencia de Dios. Disponernos a avanzar hacia la Canaán celestial sin la presencia de Dios es disponernos al fracaso. Vivir la vida espiritual sin la presencia real del Espíritu Santo en nuestras vidas es arriesgarnos a vivir una vida de mero formalismo, una vida desdichada. Y miren ustedes cómo la describe la señora White en Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 50. Ella dice que la religión legal no responderá a las necesidades de la época. Pero más aún dice que una vida sin la influencia vivificadora del Espíritu Santo, esto me golpeó duro, esta frase que voy a leer, dice que una vida sin la presencia vivificadora del Espíritu Santo está tan destituida de la gracia de Dios como estaban las colinas de Gilboa destituidas del rocío y de la lluvia. En otras palabras, secas. Es decir, una vida sin el Espíritu Santo es una vida árida, seca, es un desierto que no produce vida. Por eso, querida iglesia, no podemos arriesgarnos a vivir un año más sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hay un cometido, si hay un plan que necesitamos trazarnos en esta hora, es a vivir en la presencia de Dios, es a asegurarnos de andar con Dios cada día de este año, es a pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cada día, en cada decisión, en cada plan, en cada pasatiempo, en cada cosa que nosotros hagamos, que contemos con la aprobación de Dios y con la presencia de Dios. No nos arriesguemos a caminar lejos de la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios
Significa ser conscientes de su existencia real. Significa reconocerlo como nuestro creador, como nuestro soberano, respetarlo, venerarlo, respetar sus principios, sus mandamientos, tener una relación personal con Él día a día, relacionarnos con Él como si estuviésemos relacionándonos con un amigo, sentir su presencia a nuestro lado cada momento. Queridos hermanos, al iniciar este año que Dios nos está permitiendo vivir, iniciar, si hay algo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día y especialmente el Distrito Chapinero en cabeza de su pastor necesitan, es la presencia real y viva del Espíritu Santo de Dios. Que sea Él quien vive en nuestros corazones, quien tome el control de nuestra mente, de nuestros planes, de nuestras acciones. Que no vivamos por vivir, que no hagamos las cosas por hacerlas, que no estemos solamente profesando una religión formal y nada más. Asegurémonos de vivir en el Espíritu. Asegurémonos de tener el bautismo diario del Espíritu Santo todos los días. Si en esta hora hay algo con lo que debemos salir de este lugar, mis queridos hermanos, es que vayamos a casa diciendo como Moisés: Señor, si tú no vas a estar conmigo, no me voy a mover. Pero si tú vas conmigo, entonces yo avanzaré. Si tu presencia va conmigo, no tendré temor, porque la presencia de Dios trae paz. La presencia de Dios trae consuelo. Así como el ejemplo que ponía de mi niña, cuando ella se duerme en brazos de su padre, está tranquila. Cuando siente que sus padres no están cerca, se desespera. Que nosotros aprendamos también a vivir cerca de Dios en su presencia para estar tranquilos. La presencia de Dios echa fuera los temores. Dios dijo en su palabra: no tengas miedo, yo estoy contigo. La presencia de Dios trae plenitud de vida, dice el Salmo de David. La presencia de Dios trae paz. La presencia de Dios trae estabilidad. La presencia de Dios trae a nuestras vidas seguridad y esperanza. La presencia de Dios trae salvación. La presencia de Dios nos ayuda a estar seguros en medio de las adversidades, valga la redundancia, más adversas de la vida. Por eso en esta hora quisiera preguntar a ustedes, mis queridos hermanos, ¿deseas vivir en la presencia de Dios durante este nuevo año? ¿O quieres estar lejos de la presencia de Dios? Creo que es el momento de asegurarnos de que Dios está con nosotros y está con su iglesia. Líderes que me observan, si hay algo por lo que tenemos que esforzarnos como iglesia del Señor, es porque la presencia de Dios se mantenga entre nosotros, porque la presencia de Dios sea real en nuestras reuniones, en nuestras juntas, pero sobre todo en nuestras vidas. No sea que nos hallemos como los montes de Gilboa, secos y desiertos. Esforcémonos por pedir la presencia de Dios cada día, por andar en su presencia y porque el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Mis queridos, Jesús lo prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estaremos nosotros con Él? Porque Él ha prometido y su presencia estará garantizada.
Ahora el tema es que nosotros querramos estar en su presencia. Es el momento, apreciados hermanos, de avanzar, de marchar, de ir hacia la Canaán, guiados por la presencia de Dios, protegidos por la presencia de Dios, contando con la bendición de Dios. Y ten en cuenta una cosa, la presencia de Dios te dará éxito y prosperidad en todo lo que emprendas, si su presencia así lo aprueba. ¿Alguno de ustedes desea en esta hora proponerse durante este nuevo año que se abre ante nosotros a vivir cada día en presencia de Dios y a vivir para Dios y a decirle al Señor, así como Moisés dijo: si tú vas conmigo, yo iré; si no, me quedaré quieto? ¿Quién desea de ustedes, apreciados hermanos, decirle al Señor en esta hora: solo avanzaré con tu presencia, no haré nada sin tu presencia? ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tal entonces si elevamos una oración al Señor en esta hora y pedimos su presencia para la iglesia, para el distrito, para nuestras vidas, para rogarle al Dios de los cielos que esté con nosotros, que su presencia sea real los 365 días de este 2022, pero también todos los días de nuestra vida? Vamos a orar. Querido Padre, Moisés entendió que no podía avanzar sin tu presencia. Los grandes hombres de Dios se esforzaron, oh Padre, por vivir en tu presencia. Los que fueron privados de tu presencia o los que quisieron esconderse de tu presencia, fracasaron. Jesús vino a esta tierra y manifestó tu presencia, pero también dejó la promesa y la garantía de que estarías con nosotros por medio del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, Señor, hoy más que nunca, oh Padre, necesitamos tu presencia entre nosotros. Y como líder de este pueblo, Señor, como Moisés, quiero clamar en esta hora para decirte: Señor, si tú no vas a estar con el distrito chapinero durante este año, no nos dejes hacer nada, no nos vamos a mover. Pero por favor, Señor, que tu presencia esté con nosotros durante este año. Que nuestros planes no sean nuestros planes, que sean los tuyos. Que tú apruebes, que bendigas y que dirijas cada plan, cada reunión, cada servicio, cada junta. Que nuestros cultos no sigan desprotegidos del poder del Espíritu Santo. Que las predicaciones sean predicaciones vivas, Señor. Que cada reunión de adoración a ti te honre y te glorifique. Que esta tu iglesia pueda ser este año una iglesia viva, una iglesia que cuenta con la presencia de Dios. Pero Señor, también de manera personal te pedimos que nos ayudes a ser siervos tuyos, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, que nuestros corazones y que nuestras vidas espirituales dejen de ser áridas, dejen de ser secas, desprovistas de la gracia divina, y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, podamos tener vidas espirituales vivas, que reine en nosotros tu amor, la unidad, la armonía, tu poder sobre todo, y que así como los hombres de Dios que vivieron en tu presencia, vieron milagros, te vieron a ti obrando con poder, este año al habitar y al vivir en tu presencia, seamos testigos de la gloria de Dios y de los milagros del cielo en nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos a vivir en tu presencia. Danos tu presencia y, como David decimos,
Aunque nos equivoquemos, Señor, no retires tu presencia de nosotros. Te lo clamamos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.